Ya. Está bien. Ya, ahí se está grabando ya. Bien. Entonces te hablaba del átomo. Hay una zona central, ahí donde está la X. Viene a ser la zona central llamada núcleo. Y hay una zona periférica, una zona extranuclear, llamada así, zona extranuclear o también zona electrónica, donde se encuentran únicamente partículas llamadas electrones. En el núcleo, básicamente vamos a encontrar dos tipos de partículas, perdón. Los neutrones, que son estas bolitas de color blanco, y los protones, que son estas bolitas de color anaranjado. Ahí están básicamente los protones y neutrones, aunque hay que tener en cuenta que existen hasta más de 100 tipos diferentes de partículas, ¿no? Neutrinos, bariones, mesones, positrones, etcétera, en el núcleo. Pero nosotros vamos a estudiar a las fundamentales, es decir, a los protones y a los neutrones. Fuera del núcleo encontramos a electrones, que son esas bolitas de color azul, vienen a ser a los electrones. Entonces tenemos el átomo formado por un núcleo donde se encuentran protones y neutrones y los electrones que están fuera del núcleo. Te habrás dado cuenta que a medida que yo incremento el número de protones, el átomo va cambiando de nombre y va moviéndose la cuadrícula roja en la tabla periódica. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que los protones vienen a ser la identidad del átomo. Es decir, un átomo toma sus características debido al número de sus protones. Es algo así como la huella digital en las personas, ¿no? Cada persona tiene una huella digital que la identifica. Pues bien, el átomo tiene un número de protones que lo identifica. Si yo altero ese número de protones, pues el átomo cambia de nombre y con ello su lugar en la tabla periódica. El átomo más simple que existe es el hidrógeno, porque tiene solamente un protón en su núcleo. A medida que yo aumento el número de protones, va cambiando su lugar en la tabla periódica. Por ejemplo, ahora es helio. Si yo le doy un protón más, se llama litio. Y puedo darle un protón más y se llama berilio, y así sucesivamente. Al número de protones también se le llama número atómico. Al número de protones también se le llama entonces número atómico. En este caso, por ejemplo, tengo 4 protones en el núcleo y por lo tanto corresponde al berilio. Si le aumento un protón más, tendría boro, uno más, carbono. Yo no podría hablar de carbono si, por ejemplo, aumentaría un átomo más. Yo no podría decir que existe un carbono con 7 protones. Eso es ilógico. El único átomo que puede tener 7 protones en el núcleo es el nitrógeno. No hay otro átomo. No existe otro átomo que tenga 7 protones y no sea nitrógeno. Entonces hay que recordar que los protones constituyen la identidad del átomo y de ahí su ubicación en la tabla, que ya eso veremos más adelante. Los neutrones no alteran la identidad del átomo. El átomo puede perder o ganar neutrones, sin embargo su identidad no se ve alterada. Bien, hasta ahí vamos estudiando un poquito más acerca del átomo. Vamos a entender un poco más acerca del átomo. El núcleo, la parte central del átomo, constituye prácticamente la totalidad de la masa del átomo. ¿Qué quiere decir eso? Si nos imaginamos, por ejemplo, que todo el átomo pesa 1000 gramos, todo el átomo, incluida la zona extranuclear, pesara 1000 gramos, pues el núcleo pesaría nada más y nada menos, solamente ese núcleo pesaría 999,9 gramos. O sea, prácticamente el núcleo representa la totalidad de la masa del átomo. Por eso se dice que el núcleo es un ente o una masa o un cuerpo demasiado compacto. Es muy compacto. Las partículas que hay dentro de él están fuertemente unidas, muy, pero muy unidas. Mientras que en la zona extranuclear, sencillamente la masa es casi nula. Si te das cuenta, sería un 0,01
gramos lo que pesaría la masa y con ella los electrones. Eso hay que entender también. Entonces, el que constituye la masa del átomo es el núcleo. Si yo retirara el núcleo del átomo imaginariamente, pues el átomo prácticamente no tendría masa, porque el núcleo es su masa, pues al retirarlo se queda sin masa. La zona extranuclear no constituye la masa del átomo, pero sí constituye su volumen. ¿Qué quiere decir? Que la zona extranuclear le da forma al átomo, le entrega una forma. En realidad aquí el dibujo está, el núcleo está siendo exageradamente grande. En realidad este núcleo que tú ves en este momento aquí, en comparación al tamaño del átomo, debería ser un puntito nada más. Debería ser un punto muy pequeño, como si yo escribiría en este momento o haría un punto con el clic. Ya, de ese tamaño debería ser el núcleo. O sea, muy pequeñito en comparación a todo el átomo. Es como que el núcleo fuera imperceptible para todo el átomo. Por eso se dice que el núcleo en realidad no ocupa un volumen en el átomo, sino más bien tiene masa, pero a la vez el núcleo es extremadamente pequeño si lo comparamos con todo el átomo. El que constituye el volumen del átomo se llama zona extranuclear. Así se llama y ahí están los electrones. Bien, hemos hablado de algunas características también del átomo, como por ejemplo la masa del átomo está representada por el núcleo. El núcleo constituye la masa del átomo con un 99,9%, mientras que la zona extranuclear constituye el volumen del átomo con un 99,9%. Es decir, que la zona extranuclear le da espacio al átomo, le entrega volumen, pero no le entrega masa. El que le entrega masa es el núcleo. El núcleo viene a ser como un puntito central en el átomo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, vamos hablando de ello. Luego te voy a proyectar las diapositivas también para poder entender un poquito más. Tenemos el carbono. Si te das cuenta, en este momento le estoy entregando electrones al átomo. Y de inmediato apareció un nuevo nombrecito llamado átomo neutro. ¿Te das cuenta? Átomo neutro. Ajá. ¿Sabes el concepto de átomo neutro, Lucero? Lo que sé es que es cuando el número de protones va a ser igual al número de electrones, Así es, muy bien. Este, por el ejemplo, número es un atómico. o número atómico, así es. Este, por ejemplo, es el número de protones. Y el anaranjado y el color azul tienen la misma cantidad, ¿no? Tengo en total 6 protones anaranjados y 6 electrones. Por eso aparece átomo neutro. Si yo, o mejor dicho, si el átomo de carbono por alguna reacción química, es decir, al juntarse a otro átomo, imaginémonos que pierde un electrón porque se lo va a dar a otro átomo, pues de inmediato se forma un ion. ¿Qué cosa es un ion? Es un átomo que ha perdido o ha ganado electrones. Eso es un ion. En este caso, el carbono se ha convertido en un ion positivo. Se dice que es positivo porque ha perdido electrones. Pero ¿por qué positivo en realidad? Porque si te das cuenta, los protones tienen carga positiva y los electrones carga negativa. Como el átomo cuando pierde electrones, pierde cargas negativas, quiere decir que abundan las positivas. Y como abundan las positivas, por eso se carga positivamente. Mientras más electrones pierda, más positivo se vuelve, porque abundan todavía en mayor exceso las positivas. Pero, ¿qué pasaría si el átomo neutro, por querer juntarse a otro átomo, ya no pierde, sino más bien gana electrones? Entonces está ganando cargas negativas.
quiere decir que ahora se convierte en un ion negativo. Y mientras más electrones gane, o mientras más cargas negativas gane, pues más negativo será. Sí, eso también hay que tener en cuenta. Una última observación es la siguiente, fíjate. El átomo, siempre cuando pierde o gana electrones, siempre lo hace de sus niveles más externos, no de los internos. Acá tenemos dos niveles, uno interno y uno externo. Fíjate qué pasa cuando yo le quiero quitar un electrón de su nivel más interno. No se puede. El sistema automáticamente lo prohíbe, lo corrige, ¿te das cuenta? De tal manera que siempre se encarga de que cuando el átomo pierde electrones, lo haga en sus niveles más externos, es decir, de su último nivel. El carbono en realidad tiene más niveles, solo que acá se ha dibujado dos. Bueno, no, perdón, acá está bien dos niveles para el carbono. ¿Sí? Igual, cuando quiere ganar, no puedo yo colocar electrones en el primer nivel. Fíjense lo que pasa, fíjate lo que pasa. De inmediato se va al último nivel. No se puede. Bien, eso también hay que tenerlo Eso es presente. eso es ¿Sí? por los números cuánticos. Y la configuración electrónica. La Ujú. configuración electrónica dice que en el primer nivel deben haber únicamente 2 electrones nada más, ¿no? Es lo que dice la configuración. Y también los números cuánticos, como dijiste. Bien, acabamos también de estudiar a los iones. ¿Qué son los iones? Los iones son átomos que han experimentado una pérdida de electrones o una ganancia de electrones. ¿Por qué? Porque han querido juntarse a otros. Entonces el átomo se convierte en un ion. Los iones pueden ser positivos cuando el átomo pierde cargas negativas, o sea, electrones. O pueden ser también negativos cuando el átomo gana cargas negativas o electrones. Recuerda que un átomo nunca va a ganar o perder protones, porque ellos son la identidad. Yo no puedo hacer ganar al carbono protones y así convertirlo en una carga positiva. Eso no se puede dar. Los protones están tan fuertemente unidos que en las reacciones químicas los protones ni cuenta se dan de lo que está pasando allá afuera. A ellos hay que dejarlos tranquilitos, a los protones y a los neutrones. Ellos no se van a mover para nada. Ellos se van a quedar ahí. Los únicos cambios que van a ocurrir son en la parte externa, básicamente en el último nivel. Ahí se va a hablar de pérdidas y de ganancias. ¿Ya? Entonces, eso vamos entendiendo. Eh, y nada más. Eso sería todo en cuanto a lo que te tengo que mostrar de esto. Y vamos ahora a salir un ratito y te muestro las diapositivas. Ya con eso creo que ya tienes un repaso de lo que ya has visto antes. A ver, bueno, acá tienes el concepto del átomo. Acá tienes el concepto de átomo. ¿Qué es lo que te he dicho? Es lo que te he dicho. Por ahí de repente hay algún detalle adicional, pero estoy seguro que cuando leas esto al menos te vas a llevar la idea de lo que ahora te he dicho. ¿No? Es básicamente lo que te he dicho, ahí está el 99,9% y esas cosas. Bien, ¿qué es un núclido? El núclido viene a ser la representación del átomo, ¿no? Por ejemplo, yo hace rato construí un átomo, un ratito salgo, hace rato he construido un átomo neutro, lo voy a pegar, por ejemplo, por acá. Hace rato te mostré el átomo de carbono y ese era un átomo neutro, como habíamos visto. Por ejemplo, si yo quisiera representar este átomo de acá, lo hago mediante un núcleo. Por ejemplo, podría poner el símbolo C, la letra C de carbono, y puedo ver que tiene en total 6 carbonos, perdón, 6 protones.
Pues aquí iría entonces el número de protones que se simboliza con la letra Z. En este caso Z igual a 6, número de protones, o también número atómico igual a 6. También voy a colocar en la parte superior y a la izquierda el número de masa. Y acá el número de neutrones, n. En este caso el número de neutrones, ¿cuánto es? Contemos, sería en total 3. Tiene en total 3 neutrones. Entonces, en el núcleo tiene en total 9 partículas, por lo que A vale 9. Por esa razón también al número de masa A se le llama número de nucleones, justamente porque son partículas que se encuentran en el núcleo. Entonces, el carbono tiene en total 9 nucleones. Tienen 6 protones y 3 neutrones, lo que da un total de 9 nucleones. Esa es la representación del núcleo. A este símbolo C, con el A y con el Z, se le llama núclido. Algunos ya no colocan la letra N, pero igual lo hemos colocado esta vez. Como el átomo es neutro, el número de neutrones, el número de electrones también debe ser 6. Podríamos colocarlo acá, aunque esto ya es más didáctico que teórico, porque en realidad en esta zona no se coloca nada, pero nosotros lo vamos a hacer. Número de electrones también es 6. En este caso coinciden, ¿no? Por esa razón el átomo es neutro. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Lucero? Sí, sí. A ver, consúltame por favor. ¿Te No, decías que había? no, sí, está bien, digo. Ah, ya, bueno, entonces vamos a continuar. Bien, entonces ya conocemos la idea de átomo neutro. Ahí está, el pez, ¿no? Bueno, en un átomo neutro el número de protones, que es igual al Z, es igual al número de electrones. Y eso es Z, ¿no? Por eso le llamamos al átomo neutro el pez. Iones, también te hablé de iones. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar a un ion negativo, por ejemplo, aquí el carbono se ha convertido en un ion negativo. Aquí el carbono se ha convertido en un ion negativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el carbono ha ganado electrones. ¿Y cómo lo voy a representar? Con una letra C. Su número de protones sigue siendo el mismo. Y ahora ha adquirido algo que se llama carga, que lo voy a escribir acá. Carga. A ese ion negativo se le conoce con el nombre de anión. Los aniones entonces ganan electrones. Y los cationes pues pierden electrones y tienen carga positiva. Ahora te muestro eso. ¿Cuánto sería la carga? Pues la diferencia que hay entre los protones y electrones. Si contamos los electrones, en este caso ya van a haber en total 8. Acá tengo 3, 6 más 2, tengo 8 electrones. ¿Y cuántos protones? Tengo solamente 6. Quiere decir que hay una diferencia de 2. Y como ha ganado electrones, su carga es menos 2 entonces. Ese 2 me está indicando que existe una diferencia de 2 unidades entre protones y electrones. Como lo que hay más es electrones, entonces se carga negativamente. Siempre el signo de la carga va a ser de lo que hay más. Siempre, siempre es así. Como hay más electrones, entonces es menos. ¿Y cuánto más hay? 2, ya. Entonces ese es el valor de la carga. Carga igual a menos 2. ¿Sí? Si yo quisiera saber la totalidad de electrones, hay una formulita. El número de electrones va a ser igual al Z menos, siempre va a ser menos Q. Siempre va a ser así. Siempre esa formulita nos va a ayudar bastante con los ejercicios.
número de electrones igual a Z menos Q. Por ejemplo, el Z habíamos dicho que vale 6, ¿no? 3 más 3, 6. Menos la carga que vale menos 2. Pues la cantidad de electrones, si operamos esto matemáticamente, sería 8, ¿no? Sale 8. Y efectivamente hay 8 bolitas de color azul. O sea, 8 electrones. Todo esto está anotado acá, ¿no? Todo esto está anotado acá. Y está siendo grabado también. Fíjate, ahí está la Q, que viene a ser la carga del ion. Si la carga es positiva, se trata de un catión y significa que el átomo perdió electrones. Y si es negativa, pues ganó electrones y acá tienes la formulita, que yo ya lo escribí en la diapositiva anterior. Siempre se va a cumplir esto. Independientemente si la carga es positiva o negativa, esta formulita se va a cumplir. Ya, esto es el Z. Bien, finalmente, estamos haciendo hasta 3 capítulos en uno solo, Lucero, por la prontitud del examen. Cualquier cosa tienes que preguntarme, por Sí. favor. Vamos a hablar de 3 tipos de No, núcleos. sí, hasta ahora todo se entiende. Ya, muy bien, perfecto. Vamos a hablar de 3 tipos de núcleos, los isótopos, los isóbaros y los isótonos, que seguramente también te traen un poco de recuerdos de tus días en la academia, estoy seguro. Bien, hablemos de los isótopos, que son los más, si se puede decir, los más importantes de los 3. En la naturaleza, hay veces uno piensa que solamente existe un solo zinc o un solo hidrógeno, pero es falso. En la naturaleza hay 3 tipos diferentes de hidrógenos, que son el protio, el deuterio y el tritio. Entonces uno se pregunta, profe, pero si son átomos diferentes, ¿por qué se tienen que llamar hidrógeno? Si son diferentes, ¿por qué no le ponen otro nombre para no confundirnos más? La respuesta es que se tienen que llamar hidrógeno porque todos ellos tienen un protón. Y como te dije hace rato, el protón constituye la identidad del átomo. Así que si el átomo tiene un protón, o los 3 tienen un protón, no pueden ser átomos diferentes. O no pueden tener nombres diferentes. Son átomos diferentes, sí, pero no pueden tener nombres diferentes. Los 3 son hidrógenos, porque tienen todos un protón. Por ejemplo, acá tenemos 4 tipos diferentes de zinc. No son iguales para nada. Serían idénticos si es que a todos les pondría 63, 63 y 63. Esos serían idénticos. Los isótopos no son átomos idénticos. Son átomos que tienen el mismo número de protones. Y tienen que simbolizarse igual, es decir, son del mismo elemento. Eso es porque se simbolizan igual, por eso se dice del mismo elemento, porque tienen el mismo número de protones. Pero si te das cuenta, tienen distinto número de masa, donde el más pesado es el último, el zinc 66. Es el más pesado y el más ligero es el primero, ¿no? Son los isótopos. Entonces hay que recordar que los isótopos son átomos que tienen son átomos diferentes, pero del mismo elemento, que tienen el mismo número de protones. Luego tenemos a los isóbaros, que sí, ya esto es más normal. Los isóbaros jamás pueden ser del mismo elemento, es decir, nunca se pueden simbolizar igual, fíjate. Aquí es potasio y aquí es calcio. No se pueden simbolizar jamás igual los isóbaros. Por eso se dice que son de elementos diferentes, porque llevan símbolos diferentes. ¿Y por qué son isóbaros? Esta vez porque tienen el mismo número de nucleones o número de masa. De ahí isóbaros. Y luego los isótonos, que son átomos del diferente elemento también, pero que tienen igual número de neutrones. Como en este caso el sodio y el magnesio tienen ambos 12 neutrones en el núcleo. Bien, hay una forma práctica de poder recordar esto, ¿no? Los isótopos, la P igual número de protones, los isóbaros, la A igual número de masa, y los isótonos, la N igual número de neutrones. Por ahí podríamos acordarnos también el concepto de cada uno de ellos. Bien, hemos terminado la teoría, Lucero. ¿Hasta ahí tienes alguna consulta? No, hasta ahí todo se ha entendido bien, profesor.
Ya, muy bien, entonces vamos a continuar con los ejercicios entonces. Bien, el material lo he separado en 3 niveles, básico, intermedio y luego avanzado. ¿Sí? No te debes asustar cuando diga nivel avanzado porque tal vez en realidad no es tan avanzado que digamos. Ya vamos a ir viendo los ejercicios primero antes de asustarnos en sí. A ver, vamos con el nivel básico. Dice, con respecto al átomo indica verdadero o falso. A ver, yo te pregunto, tú me respondes. ¿Es la mínima unidad, es la Sí. mínima unidad material? ¿Qué opinas? Sí. Falso. Mm, ¿Por qué? falso. Porque el átomo no es la mínima unidad de la materia. No es Esta material. palabrita material no es cierto. En realidad debería decir acá elemento. Es la mínima unidad de un elemento, pero no de la materia. ¿Por qué? Porque el átomo se puede dividir todavía y obtendría protones. Es más, a un protón lo podría dividir y obtendría quarks. El quark es la mínima unidad material, sí, el quark, pero la mínima unidad de un elemento es el átomo, pero acá dice material. ¿Ya? Así que no hay que confundirse. Un elemento y un átomo, para tener una idea, es como que una pared y un ladrillo. Tú sabes que los ladrillos forman a la pared. De la misma manera, los átomos forman al Ujú. elemento, ¿no? Entonces, al pensar en elemento, estamos pensando en la unión de dos o más átomos, ¿sí? Así que, por esa razón, así como el ladrillo es la unidad de la pared, el átomo es la unidad, pero del elemento. Eso siempre hay que tenerlo presente. Entonces, el ítem sería falso. A ver, la siguiente, Lucero. ¿Presenta las mismas propiedades que su elemento químico? ¿Qué opinas? Sí, tienes las mismas propiedades del elemento. El átomo identifica el elemento. Te ayudo. Si el ladrillo es rojo, la pared es roja. Si el ladrillo es de arcilla, la pared es arcillosa. Si el ladrillo es de cal, pues la pared es de cal. En otras palabras, el ladrillo hace las propiedades de la pared. Ahora yo te digo, Ajá. el átomo le da las propiedades a su elemento. Sí, porque el elemento está compuesto de átomos, Así es, esa no de es, un átomo. esa No de- es. La idea de aprender ciencias es buscar el porqué siempre de lo que vamos aprendiendo, ¿no? No tanto memorizar conceptos porque se hace complicado, sino más bien tratar de entender el porqué, y a eso busco, ¿no? A ver, sigamos. ¿En el núcleo se encuentran únicamente protones y neutrones o hay más tipos diferentes de partículas? Falso. Falso, Ajá. así es. A los protones y neutrones se les llama partículas subatómicas fundamentales, además de electrones, pero como solamente dice núcleo y dice únicamente protones y neutrones, no es falso, porque pueden haber o hay más tipos diferentes. Entonces sería la B de bueno. Ya, esa sería la primera respuesta. A ver, acá dice, hay un completar. Hay un completar, dice. El átomo es una estructura neutra, ya formada por un núcleo central y la envoltura electrónica. Ya, claro, esas son sus partes, envoltura electrónica o zona extranuclear. En esta última, o sea, en la envoltura, se encuentran girando a una gran velocidad los, ¿qué iría acá? Electrones. 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 Así es, Electrones. electrones. Muy bien. Lo abrevio, los electrones. Determinando del átomo. Determinando, ¿qué determinan los electrones? El vol- El volumen, ¿no? Viendo las mm, claves, ¿no? Porque también la vale carga, el volumen, el el volumen. volumen. El volumen. Los electrones no determinan la carga. Lo que determina la carga de un átomo El volumen. es la diferencia entre protones y Es electrones. la diferencia. Ajá, volumen entonces.
Ya está, volumen del átomo. Listo. Los protones y esas se encuentran girando los electrones. Neutrones. Volumen del átomo. Los protones y que determinan la masa. Protones y Neutrones. neutrones. Ellos determinan la masa. Neutrones. Muy bien, neutrones. Ya está. Están en el, bueno, acá llamamos Núcleo. en el núcleo. Núcleo. Y a estos los Núcleo. llamamos nucleones, ¿no? Y a estos le llamamos Nucleones. nucleones. Ese sería entonces el completar. Ahí vamos reforzando un poquito lo que hemos comprendido de la parte teórica. Los nucleones. Entonces, faltaría encontrar la clave: electrones, volumen, neutrones, núcleo y nucleones. ¿La B? Neutrones. B. Muy bien. La B, ¿no? La B sería, muy bien. Pregunta 3. Acá me hablan de iones ahora. Dice, el electrón tiene carga negativa, ¿sí? Y masa insignificante comparada con la del protón. Verdadero. ¿Sabes qué? Si nos imaginamos, si el átomo, perdón, si el protón pesara 4 kilos, ya por redondear cifras, si el protón pesara 4 kilos, ¿sabes cuánto pesaría el electrón? 1 gramo. Date cuenta que 4 kilos, pues 4 kilos ya no es fácil de llevar, ¿no? 4 kilos, pues se siente 4 kilos, pero 1 gramo no lo sientes. Bien, ¿qué es la diferencia? Es la diferencia a escala entre la masa de un electrón y la masa de un protón. O sea, se llevan más o menos esa diferencia. Por eso se dice que el electrón tiene una masa insignificante si la comparamos con la del protón. Tiene carga negativa y masa, eso sí es cierto, carga negativa, y masa insignificante comparada, verdadero. ¿El átomo de un elemento se identifica por el número de protones? Sí, porque son su identidad. Sí. Sí, esto es cierto, es muy verdadero. A ver, en el siguiente núclido, ahí está el núclido, se puede ver, la E con 2311. La suma de protones y neutrones es 23. ¿Qué opinas, Lucero? La suma de protones y neutrones será La suma de 23. protones y neutrones. Sí. Sí, Porque es el eso número de sería masa. muy bien. Y el número de electrones es 11. Sí, porque no hay carga. Es Así neutro. es neutro. O sea que el número de electrones también va a ser 11, al igual que el número de protones. Cuando el átomo representado en el ítem C, en la C, gana un electrón, o sea, este átomo ahora va a ganar un electrón, ¿se transforma en catión? ¿Qué opinas? Se transforma en anión porque está ganando electrones. Así es, Y se en hace catión más pierde. muy bien. Entonces esta sería, pues, porque dice que marquemos la incorrecta. Bueno, acá tenemos dos núclidos, corresponden al átomo del mismo elemento llamado isótopos, eso es cierto. Entonces sería la D, clarísimo. A ver, pregunta número 4. Dice, para un átomo neutro que contiene 15 electrones, se sabe que su número másico es igual al doble de su número atómico. Determina su número de partículas subatómicas fundamentales. Cuando dice partículas subatómicas fundamentales, se refiere a la cantidad de electrones, protones y neutrones solamente. Protones, electrones y neutrones solamente. Entonces, si se trata de un átomo neutro, podríamos poner un átomo E y dice que tiene 15 electrones. Bueno, el número de electrones lo habíamos puesto aquí de manera práctica. Entonces, como es neutro, también tiene 15 protones. Ya está. Y se sabe que su número másico es igual al doble de su número atómico.
O sea que el número de masa aquí es 30, porque dice que es el doble. 30. Y determina el número de partículas subatómicas fundamentales. Bueno, podríamos deducir que el número de neutrones también es 15. Porque 15 más 15 me da 30. O sea que prácticamente todo es 15. 30. Y de ahí puedo hallar el número de partículas subatómicas fundamentales. Entonces, cuando yo quiera calcular, o mejor para ganar tiempo, voy a copiarlo. Entonces, el número de partículas subatómicas fundamentales, que dice acá, ¿cuánto sería? Vamos a calcularlo. Vamos solamente a tener que hacer una pequeña suma. 45. Sería el número de electrones más el número de neutrones 26. más el número de protones. Todo eso viene a ser el número de partículas fundamentales. O sea, 15 más 15 más 15. 45. 45. Nada más. Sería todo. Eso sería todo. Facilísimo. 45. Bien, vamos a pasar a otro ejercicio. A ver, dice, a partir de los datos mostrados en la siguiente gráfico, dice, ya hice el gráfico, abundancia porcentual de los isótopos del oxígeno en función a su masa isotópica, determine la masa atómica del oxígeno. Y aquí vamos a hacer un promedio, un ponderado. Mira, hay que entender un poquito la figura. Se puede ver que hay la representación de tres. Voy a ampliarlo mejor. Voy a ampliar un poco la figura para que puedas visualizarlo mejor. El ejercicio sale rápido. Se puede ver que hay 3 oxígenos, ¿no? 3 isótopos. Ahí está. Masa isotópica es la masa de cada isótopo. En la parte horizontal están las masas isotópicas. Por ejemplo, el oxígeno 16 tiene una masa isotópica de 1599 y su abundancia de ese oxígeno es casi el 100%, 99,76. Quiere decir que él es el más abundante en la naturaleza. Hay muchísimo oxígeno de él. El otro, el que ocupa el segundo lugar, es el oxígeno 18, que no llega al 1% de abundancia, pero es el que ocupa el segundo lugar. Y su masa es casi 18. Y finalmente el que casi no hay, el que es muy escaso, es el que tiene este porcentaje de abundancia, 0,03%. O sea, es muy escaso. Es el oxígeno 17. Ahí están los 3 oxígenos, como si fueran hermanitos gemelos. Ahí están. Ellos son los 3 oxígenos. ¿Qué nos piden? Nos piden que hallemos la masa atómica del oxígeno. Es decir, que tenemos que hacer un ponderado. ¿Cómo es eso? Mira, es bien fácil. Para hallar la masa atómica promedio, que ese dato iría en la tabla periódica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponderar. El peso atómico del oxígeno sería igual a la masa isotópica, por ejemplo, del primero, 15,99, por su porcentaje de abundancia, que es 99,76. 99,76. Ya está. Luego, más la masa del segundo, por ejemplo, de él, ya por ir en orden nada más, ¿no? De izquierda a derecha. 16,99. 16,99 es 99 por su porcentaje de abundancia, que sería 0,03. 0,03. Ya, 0,03, ¿cierto? Sí. Más 17,99. 17,99. ¿Por cuánto sería? Por 0,21.
Así es, por 0,21. 0,21. Listo. Y todo eso, discúlpame el pulso, por favor, pero voy a hacer una línea por acá. Todo esto entre 100. Ya está. Todo eso entre 100. Y ahí te va a salir la masa isotópica. Y nada más, si deseas puedes tomarle una foto porque te voy a encargar que tú ya lo termines, ¿de acuerdo? Si no nos va a faltar tiempo para ver más ejercicios. Y eso ya corresponde a una operación sencilla nada más. Y ahí te va a salir la masa isotópica, la masa, el peso atómico solicitado. Es bien sencillo el ejercicio. Ya, pasemos al siguiente ejercicio entonces. Vamos con el nivel intermedio. Bueno, otra serie de verdaderos y falsos, pero esta vez tocan a los iones. Dame un minuto, por favor, Lucero. Un minuto me voy a ausentar otra vez. Ok.
Bien, continuamos. Lucero, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estoy. Ya, bien, vamos entonces a continuar. A ver, entonces, con respecto a los iones monoatómicos, Ujú. es decir, con un solo átomo nada más, ¿no? Los aniones presentan exceso de electrones, Sí, porque ¿verdadero? gana. Sí, Así es, verdadero. verdadero. Exceso quiere decir que sí, hay más que protones. Un átomo con Ujú. exceso de protones es negativo. No, porque si es negativo es porque tiene muchos electrones. Así es, muy bien. Vamos con la lógica del asunto, ¿no? Si la carga relativa de un ion, o sea, la letra Q, monoatómico es +3, o sea que Q vale +3, entonces presenta más electrones que protones. No, Falso. falso. Muy bien. Si un anión monovalente, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que su carga es -1. Primero, ¿por qué menos? Porque es anión. ¿Y por qué 1? Porque dice mono. Así que tenemos al inicio un anión con carga -1. Ya, dice que gana un electrón. Se convierte en un átomo neutro. Esto no va, esto de más, creo que se filtró por ahí. Falso. ¿Qué opinas, Lucero? Falso sería. Falso. Falso, porque si gana, ya no sería. Tendría carga -2, ¿verdad? Si ganara un electrón, tendría carga Ujú. -2 todavía. Muy bien, tendría que perder un electrón para convertirse en neutro. Muy bien. No. Si un catión bivalente pierde 2 electrones, ¿se convierte en otro catión tetravalente? Tiene valente, pierde dos electrones, se convierte en otro catión tetravalente. Si un catión divalente, no, falso. ¿Segura? Ten en cuenta que al inicio su carga es +2. Ah, ya, verdadero, verdadero. Así es, muy bien. El Porque átomo, sería más dos. Ajá. así es, se convierte en un catión tetra verdadero ahora. Ujú. Muy bien. El número atómico de un átomo se altera cuando el átomo se ioniza. Ionizarse quiere decir que el átomo se convierte en un ion, es decir, que puede perder o ganar electrones. El número atómico de un átomo se altera cuando el átomo pierde o gana electrones. No, porque el número atómico son los protones. Así es, muy bien, muy bien. Esa es la respuesta, entonces sería falso. Muy bien, esa es la secuencia entonces. Con eso se está confirmando que la teoría Lucero la tienes clara básicamente, ¿no? Está bien. Ujú. Por ahí hay que leer con cuidado nada más la pregunta y nada más. Bien, a ver, dice, en un átomo neutro la carga absoluta en su zona extranuclear es 4,8 por 10 a la -18 coulomb. Esa C es coulomb, es la unidad de carga absoluta que ahora te explico. Además, el número de partículas neutras excede en 5 al número atómico, determina el número de nucleones fundamentales. Ya, bueno, el número de nucleones fundamentales se refiere a la letra A, o sea, nos piden A, y eso es lo que nos están Ajá. pidiendo, que podrían ir anotándolo. Nos están pidiendo A, pero ¿por qué nos están dando este dato de acá, la carga absoluta? ¿Qué cosa es eso? Por ejemplo, si nosotros regresamos un poquito a la parte teórica, ya te mostré, aquí en el átomo neutro. Como tú puedes ver, aquí hay en total 6 electrones. Pero ¿por qué su carga es cero? Su carga relativa es cero. Porque como hay 6 electrones, Ya. también hay 6 protones. Entonces quiere decir que todos los Ya no, positivos pues. van a neutralizar a los negativos. Al final la resta será cero. Por lo que su carga relativa va a ser cero. Pero su carga absoluta, que se simboliza con una letra Q mayúscula, no es cero. ¿Por qué? Por ejemplo, la carga absoluta de los electrones
no es 0. ¿Cuánto es? La carga de un electrón, todos los electrones presentan carga. Y cada electrón, siempre, siempre, ya sea del átomo de carbono, o del átomo de magnesio, o el de hidrógeno, o el de sodio, todos los electrones son iguales, sin importar a qué átomo pertenezcan. Y la carga de todos ellos va a ser, o de cada uno de ellos va a ser siempre 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Cada electrón va a tener siempre esta carga. Bueno, y se coloca acá el signo negativo porque hace referencia al electrón, pero recuerda que este negativo no es matemático, por lo que no se debe utilizar en fórmulas. En fórmulas únicamente utilizas el valor numérico, más no el signo, porque este signo no es matemático. Indica únicamente que se trata de electrón. Entonces, ya sabemos que cada electrón va a tener esta carga, 1,6 por 10 a la menos 19. Pero si yo quisiera saber la carga absoluta del átomo de carbono, pues tendría que ver cuántos electrones hay. Entonces sería el número de electrones que presenta el carbono. No sé cuántos tiene. Sería el número de electrones por la carga de cada electrón. Por la carga de un electrón. Y así yo determino la carga absoluta. En este caso, la carga absoluta sería el número de electrones, que en total son 6, sería 6 entonces, por la carga de cada uno de esos 6, que sería 1,6 por 10 a la menos 19. Y ya está. Y ahí me va a salir 6 por 6, 36, 9,6. 9,6 por 10 a la menos 19. En este caso, el átomo de carbono presenta una carga absoluta de 9,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y es negativa porque se trata de electrones. El núcleo también presenta carga absoluta, solo que esta vez sería positiva. ¿Y cuánto vale la carga de un protón? ¿Sabes qué? La carga de un protón tiene el mismo valor que la carga de un electrón. O sea que también vale 1,6. 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Y cuál es la diferencia? La única que hay es el signo. Ahora este es más. Pero nuevamente es solamente este simbólico. Es referencial nada más. No se utiliza en las fórmulas tampoco. Simplemente se coloca valores numéricos. Y si tendríamos que saber la carga absoluta en el núcleo, pues es bien fácil, ¿no? Tendría que saber cuántos protones hay, que también hay 6, y la carga de cada protón, que es la misma que el electrón, por lo que el valor va a salir igualito. El valor de la carga nuclear absoluta es igual al valor de la carga extranuclear. Es exactamente el mismo. En cargas absolutas tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque el átomo es neutro. Porque el número de electrones va a ser igual al número de protones. ¿Sí? ¿Se entiende, Lucero? Sí, sí. Ya, vamos a reforzar entonces con el ejercicio. Vamos a ver el ejercicio. Entonces dice que en ese átomo neutro la carga absoluta en la zona extranuclear tiene este valor. Ah, esa es carga absoluta, entonces anotamos ese dato. Ya sabemos que nos piden el número de masa y la carga absoluta Q tiene un valor de 4,8 por 10 a la menos 18. Ya está. Ese es el valor de la carga absoluta. Y dice que el número de partículas neutras excede en 5 al número atómico. Ah, bueno, para eso yo podría hacer el dibujo del átomo, una E, por ejemplo. Y si el número atómico es Z, pues el número de neutrones será Z más 5. Porque dice que el número de partículas neutras, es decir, los neutrones, le ganan en 5 al número atómico. Ese excede quiere decir que le gana. Es lo mismo que le gana. Lo podríamos escribir así también.
Entonces dice que los neutrones le ganan en 5 al Z. Si él es 5, él es 10. Si él es 20, él es 25. ¿No? Siempre le gana en 5. Y acá tengo a la solicitado. Por lo que de aquí me doy cuenta nada más que A va a ser igual a 2Z más 5. Sí, está bien lo último, Lucero. Te das cuenta por qué es 2Z más 5, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Cualquier cosa tienes que decirme, ¿ah? Ya está. A es igual a 2Z más 5. Para dar con el valor de A necesito saber cuánto vale Z. Eso está... Para dar con el valor de A necesito saber cuánto es Z. Bien, ¿cómo voy a determinar el valor de Z? De la siguiente manera. Escribo por acá cálculo de Z. Voy a determinar el valor de Z. Entonces, vamos a determinar, pues, ¿cómo voy a determinar yo el valor de Z con esta formulita? Lo escribo de color rojo. Es una formulita que yo ya lo escribí hace rato, pero de todas maneras nos va a ayudar a diferenciarla, que lo haga de color rojo. La carga absoluta siempre va a ser igual al número de electrones o protones, según lo que tú desees. Por el... Quieres por la carga, y como considerado número de electrones sería por la carga de un electrón. Pues. Ya está, esa es la fórmula. Entonces ahora me queda solamente reemplazar nada más. La carga Q vale 4,8. Estoy hallando el Z, no hay que olvidarnos, por 10 a la menos 10. A la menos 18. Ahora, el número de electrones, ¿se puede saber? No, no tenemos 1,6. electrones. Pero si te das cuenta, el átomo... Ah, ya no, el número de electrones no. Es neutro, entonces sería igual. Z. ¿Verdad? El número de electrones es Z, porque el átomo es neutro. Y la carga de un electrón, conocida, 1,6 por 10 a la menos 19. Recuerda, la carga de un electrón es constante, nunca va a variar su valor. Hay que memorizarla nada más, 1,6 por 10 a la menos 19. En este caso el ejercicio nos ha dado de dato, pero hay veces no nos dan de dato, así que nos queda memorizarla. Bueno, y de aquí solamente vamos a simplificar. ¿Cómo vas con las matemáticas y la simplificada, Lucero? ¿Se entiende cuando se simplifica? Sí, es algo que ya he aprendido a dominar, sí. Ah, eso está recontra. ¿Sale 3? Muy bien, acá es 1 y acá es 3. Muy bien, eso es básico, es básico. Y nada más, pues. Y nada más. Y acá el... Acá el Z se queda, porque lo estoy despejando, me queda 3 por acá. El 10 a la menos 18 también se queda ahí, no lo voy a tocar para nada. Y este 10 a la menos 19 pasaría a dividir, pero también puede pasar a multiplicar, siempre y cuando el signo de su exponente... Como 10 a la 19. Cambie, muy bien. Cambia. Pues acá quedaría 30, ¿no? Al ojo. Ajá. 30. ¿Por qué? Porque 10 a la 19 por 10 a la menos 18 queda 10 a la 1. Y 3 por 10 a la 1 es 30. Y nada más, pues, y ahí hemos terminado el ejercicio. Ahora lo reemplazo. Ajá. Sí, muy bien, muy bien. Y esa no es la respuesta, fíjate. Sale 65. Finalmente. Muy bien. A es igual al doble de Z, que vale 30. Y más 5. Y sería 65. Muy bien. Entonces, ahora sí hemos terminado. Sería 65. Esa sí sería la respuesta. No, esa sí sería la respuesta. Bien, entonces, creo que está bastante claro. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. A ver, tenemos... Vamos a adelantarnos un poquito. Si nos queda el tiempo, vamos a volver a ese ejercicio. Vamos con la 9.
la 9, dice que hay dos isótopos que tienen 34 y 36 neutrones, respectivamente, y la suma de sus nucleones fundamentales es 128. Determina el número de masa del isótopo más pesado. A ver, vamos a poner dos isótopos. Que sean los isótopos E34, quiere decir que él tiene 34 neutrones. Y vamos a colocar al segundo isótopo E también, que tiene 36 neutrones. 36. Bueno, como son isótopos, los dos tienen el mismo Z. Por lo que el más pesado será el isótopo 36. ¿No? Porque tiene más neutrones, por eso. En realidad el peso el hecho de que uno sea más pesado que el otro se determina por el número de masa. Y se puede ver que el segundo isótopo tiene un número de masa de Z más 36. Él es más pesado, el segundo. Ahora, y lo que nos están pidiendo es el número de masa del isótopo más pesado, o sea, de él. Vamos a poner que este número de masa sea A2 y que de él sea A1. Y nada más, pues. Bueno, lo que nos están pidiendo es cuánto vale A2 entonces. Anoto lo que me están pidiendo. A2 igual. Ya está. Es lo que me están pidiendo. Ahora también hay un dato. El dato dice que la suma de sus números de masa, A1 más A2, Es porque esos son los 128. números fundamentales, es 128. Muy bien. Y ahora vamos a determinar A1. A1 sería igual a Z más 34, ¿verdad? Z más 34. Z más 34. Más A2. A2 es Z más 36. Y todo eso nos va a salir 128. Bueno, y de acá podríamos despejar rápidamente Z. Sería 128 29. menos 36. 28. Menos 34. 29. ¿Cuánto sale? 29. 29, ¿no? 29. Así es. 29. Ya, ahora hay que reemplazar nada más. A2, como nos piden A2, sería igual al valor de Z más 36. Pues. Porque es el isótopo más pesado. Y sería 29 más 36. Pesado. $65. 65, muy bien. Muy bien, esa sería la respuesta. La E, entonces sería de enano. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a otro ejercicio. A ver, dice, el cobre es un metal de color rojizo y se utiliza para cables de corriente eléctrica, ya que es un buen conductor de la electricidad. Respecto a su catión divalente, o sea, este que está acá, hay que poner verdadero y falso. Tiene 29 partículas con carga positiva. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Se refiere a los protones. Verdadero. Son las únicas fundamentales que tienen carga positiva. El ítem 2 dice, el núcleo se hallan 37 partículas neutras. Eso no es cierto. No se hallan 37 partículas neutras. Falso. Porque no coincide con el número de masa. Así es. Sería un número mayor todavía. Siguiente. El número de partículas fundamentales es 120. Pues si sumamos 64, que es el número de masa, más la cantidad de electrones totales, que es 27,
¿Qué? Eso va a salir 90 y 90 y algo, 91. 91. Y no, 91. pues, no tiene esa cantidad. No es cierto. Eso no es cierto entonces. Entonces, eso sería falso. Entonces sería verdadero, falso, falso. Sería la E. Una forma de calcular el número de partículas fundamentales también es sumando el número de masa, que son protones y neutrones, más el Más número de electrones, electrones. ¿no? Y así te sale también el número de partículas fundamentales. Eh, a ver, la pregunta 11. Dice, se tiene dos isóbaros cuya suma de cargas nucleares es 13 y la diferencia de sus neutrones es la unidad. Determina la cantidad de electrones del anión tetravalente del isóbaro de mayor cantidad de neutrones. Bueno, no está complicado, ¿no? A ver, vamos a ver a los isóbaros. Esta vez dice que son isóbaros. Por ejemplo, puedo colocar acá un átomo E y por acá podría colocar a un átomo X. Esta vez les coloco símbolos diferentes porque los isóbaros son de elementos diferentes. Y la suma de sus cargas nucleares. Carga nuclear se refiere al Z, por si acaso. Carga nuclear es Z. Por ejemplo, a él le puedo colocar Z1 y a él le puedo colocar Z2. Y entonces de ahí dice que Z1 más Z2 nos sale 13. 13. Uh-huh. Nos sale 13. Eso dice el ejercicio. Y la diferencia de sus neutrones es la unidad. O sea, quiere decir, por ejemplo, que si acá él tendría n neutrones, él tendría n más 1. Siempre busco no hacer dos ecuaciones, ¿no? Ya hice una ecuación aquí, por ejemplo, Z1 más Z2 igual a 13. Pero ya no voy a hacer otra ecuación ya porque se aglomera demasiado el ejercicio, se entrevera demasiado. Entonces, si ya hice una ecuación, busco que la otra ya no lo sea, ¿no? Por ejemplo, acá le puse, si dice que los neutrones, su diferencia es 1, entonces a uno le puse n y al otro n más 1. Dice, determina la cantidad de electrones del anión tetravalente del isóbaro de mayor cantidad de neutrones. Bueno, el isóbaro de mayor cantidad de neutrones es X. Ya del que me están pidiendo, o sea, de X, Uh-huh. lo que te están pidiendo es el número de electrones. A ver, entonces, piden, así es. Entonces vamos a ponerlo por acá. ¿Qué nos pide? Piden el número de electrones de X, pero no de X como neutro, sino del anión tetravalente de X. O sea, sería menos 4. Así es. 4. ¿Cuántos electrones tendrá este anión? Sabemos que el Z sí no ha cambiado, así que Z2 sería acá. ¿No? Z2. Entonces, para dar con la respuesta, se puede ver al ojo que tenemos que saber cuánto es Z2. Al ojo se puede ver que para dar con la respuesta tenemos que saber cuánto es Z2, porque vamos a utilizar la fórmula, ¿no? Z2 menos 4. Entonces necesitamos saber la fórmula. Entonces vamos a desarrollarlo. Acá sería entonces Z2 menos 4. Z2 menos 4. Bueno, y eso va a salir al final Z2 más 4, que vamos a ver cómo lo vamos a determinar. Bueno, ahora lo que faltaría es hallar Z2 entonces. Vamos a calcular Z2. Cálculo de Z2. ¿Cómo vamos a calcular Z2? Será la pregunta.
Con los datos nada más, ¿no? Con los datos vamos a poder calcular el valor de Z2. Yo voy a partir entonces de este dato. Z1 más Z2 igual a 13. Esto no lo hemos utilizado todavía. El valor de Z1 lo podemos calcular. Acá es A y acá también es A, porque son isóbaros. Entonces, Z1 sería A menos N. Menos N. Menos A N. menos N. Más Z2. Z2 sería A menos N menos 1. Ya, A menos N menos 1. Ya, y todo eso va a ser 13. Bueno, acá me queda 2A menos 2N. 2A menos 2N. Es lo que me está quedando. Menos 1, pero ese menos 1 lo mando a la derecha y quedaría como más 1. Y sumado con el 13 da 14. Y de acá yo le puedo sacar mitad a todo, no hay problema. Entonces me quedaría A menos N igual a 7. Y ahora puedo observar que este A menos N es igual a Z1, ¿verdad? Z1 es 7. Y de ahí puedo deducir, entonces, Z2, pues Z2 será 6, ¿verdad? 6. Es el que me interesa. Z2 igual a 6. Finalmente, ya puedo dar con la respuesta, ¿no? 10. El problema es largo, pero no es complicado. En realidad, así son los ejercicios. Bueno, ya entonces el número de electrones solicitado, lo escribo nada más, número de electrones, sería igual al Z2, que ya lo tengo, es 6, menos 4. Y eso sale 10, muy bien. Y esa es la respuesta. Listo, listo. Eso sería la respuesta, 10 entonces. Esa es la respuesta, 10. A ver, pregunta, a ver, ¿cuántas tenemos? Ya está bien. Entonces, a ver, pregunta número 12. A ver, dice que hay dos iones, los iones X3 más, o sea, es un catión trivalente, X3 más, y el ion I1 menos, es un anión monovalente. Posee en total 54 electrones. ¿Cuántos electrones poseen ahora estos iones que están acá? A ver, aquí tenemos los iones. Ya, vamos a... Bueno, tenemos que saber los zetas o la suma de los zetas. A ver, vamos a tomar los datos. Tenemos el ion X3, vamos a colocarlo por acá. X más 3. Y también tenemos el otro ion Y-1 o I-1. Bueno, son átomos diferentes, así que deben tener su Z diferente. Por ejemplo, acá Z1 y acá Z2. Todos. Y dice que la cantidad de electrones es 54. Allá, o sea, yo podría determinar el número de electrones de cada uno de ellos. Muy bien, eso voy a hacer entonces. Por ejemplo, para X, ¿cuántos electrones tiene X? Z1 menos 3. Muy bien, Z1 menos 3. Entonces lo escribo acá. Z1 menos 3. Esa es su cantidad de electrones. Y para Y sería, ¿cuánto sería? Z2 más 1. Si yo ahora sumo todo ello, pues me va a dar lo que me están diciendo de dato, ¿no? O sea, quiere decir entonces, cuando yo 54. sume Z1 menos 3 más Z2
más Z2 más 1. Todo eso me tiene que dar 54. Y de aquí obtengo una relación para los Z1 y Z2. ¿Cuánto sale Z1 más Z2? Sale 56. 56, muy bien. Y ya, así puedo llegar con ese primer dato. Ahora vamos a lo que me están pidiendo. A nosotros nos están pidiendo que determinemos cuántos electrones hay en estos dos iones. Uno de ellos es el X menos 2, o 2 menos, que es lo mismo. Y el otro es el Y1 más ahora, o más 1. Puesto que el número de sus protones no ha cambiado para nada. Sigue siendo Z1 para X y Z2 para Y. Ellos no se alteran para nada. Y de ahí puedo calcular cuántos electrones tiene él. Él tiene Z1 más 2, ¿verdad? Z1 más 2. Y él tiene Z2 menos 1. 1 más 2. 2 más menos 1. Así es. Entonces ya puedo hallar su número de electrones. El número de electrones solicitado 57. sería igual a Z1 más 2, que de frente hago acá Z2, Más 2. más 2 menos 1. Eso sí lo dejo así todavía, ¿ya? Por si te olvidas. Más 2 menos 1. He ordenado nada más, pero no he anulado nada todavía. Bueno, ya te diste cuenta, estoy seguro. ¿Cuánto es la respuesta, Lucero? 57. 57. Muy bien, 57 es la respuesta. Muy bien. Está bien. Si sabes el tema, si lo entiendes. Bien, pregunta número 13. Dice, la número 13, a ver, dice, un catión divalente posee un número de protones que está en la relación de 5 a 7 con el número de neutrones. Un catión divalente posee un número de protones que está en la relación de 5 a 7 con el número de neutrones. O sea, con su número de neutrones, ¿no? Debe decir. Si el número de electrones es 28, calcula su número de masa. Bueno, lo que nos piden vamos a anotar de frente. Nos están pidiendo el número de masa de ese catión divalente. Ya está. Ahora, suponiendo que ese catión es E, el átomo es E, y como dice que es catión divalente, entonces se supone que su carga es más 2. Más 2. Y posee un número de protones que está en relación de 5 a 7 con sus neutrones. Quiere decir que si acá, por ejemplo, fuera 5K, acá sería 7K. 7K. Necesariamente. 5K y 7K. 5K y 7K. Y dice que los electrones son en total 28. Por acá puedo escribir el número de electrones. 28. Podríamos deducir al ojo entonces que 5K, ¿cuánto sería, Lucero? ¿Te das cuenta al ojo? A ver. ¿Cuánto es el valor de 5K? 6. 6. Ah, no, de 5K. Bueno, ya te adelantaste, creo. Ah, no, sería 30. 30, muy bien, muy bien. Ya creo que si no haría mucho preámbulo, ¿verdad? 30. ¿Por qué? Porque 30 menos más 2 sale 28. El número de sus electrones sería 28. Muy bien. Entonces, acá sería el número de electrones 28. Lo voy a un poquito acomodar esto. No vaya a ser que te olvides. A ver, vamos a borrar un poquito. Número de electrones igual a 28. Eso ha sido dato y ya nos dimos cuenta entonces que 5K es 30 al ojo. Y de acá podemos entonces deducir que 5K, que el valor de K
que es 6, como ya dijiste hace rato, que el valor de K es 6. ¿Qué nos piden? Nos piden el número de masa. Bueno, el número de masa es la suma de 5K y 7K. Entonces sería 12K. Lo que piden entonces es el número de masa A, pero A es 12K. ¿Cuánto sería la respuesta entonces? 72. 12 por 6, 72. Así es. Esa sería la respuesta. 72. Y nada más, pues, ¿no? Esa sería la respuesta. La clave C de casa. A ver. Nos quedó un ejercicio, creo. A ver, por acá, creo. Antes de eso, no nos quedó. El término isoelectrónico, ¿sabes a qué se refiere? Igual. Igual igual número de electrones, ¿no? Señala el número de neutrones del catión. A ver, en la pregunta número 8, para ya ir terminando, de ahí te muestro algo de la autoevaluación. A ver, dice, un catión divalente de número de masa 116 es isoelectrónico con un gas noble de número atómico 54. Señala el número de neutrones del catión. A ver, vamos a anotarlo. Vamos a anotar el dato y luego el número de neutrones del catión. Ya, primero el dato. De ahí anotamos lo que nos piden. Siempre hay que anotar lo que nos piden. Siempre es importante. A ver, un catión divalente. Ya voy a anotar el catión divalente. Más 2. Ya, ¿qué pasa con él? Dice que es isoelectrónico. Ah, no, dice que su número de masa es 116. Vamos a anotar entonces 116 por acá. Ya está, es un número de masa 116. Ya, Se es isoelectrónico, o sea que tiene el mismo número de electrones que ¿quién? Va a ser isoelectrónico, lo abrevio nada más, con un gas noble. Vamos a poner, se me ocurre un gas noble X, que su número atómico es 54. Los gases nobles generalmente son neutros, así que al indicarnos un gas noble, nosotros vamos a asumir que es un átomo neutro y su carga es 0. Además, no nos dicen nada de la carga del gas. Por lo tanto, también por ello asumimos que su carga es 0. Ya. ¿Qué más? Dice, señala el número de neutrones del catión. O sea, nos pide N. Y con eso, nada más. Entonces, lo que tenemos que hallar es N. Tenemos que hallar el valor de N. Y ya está. A ver, hay que verificar que no nos olvidemos ningún dato. Sí, pues ya está. Bueno, ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como son isoelectrónicos, por dato, nosotros vamos a decir que el número de electrones del átomo E, va a ser igual al número de electrones de X. Ese es dato. ¿Por qué? Porque son isoelectrónicos. Ya está. El número de electrones del átomo E igual al número de electrones del átomo X. El número de electrones del átomo E lo calculamos a partir del Z de E, que le ponemos Z, menos 2. Z menos 2. Igual al número de electrones de X, que sería 54 menos 0, que es 54. Bueno, y de ahí ya podemos calcular Z, que sale 56. Y ya está, sería 56. ¿No? 56 sería. Y ya, pues con ese dato ya podemos determinar el valor de N, ¿no? Finalmente lo que nos están pidiendo, lo que nos piden es el cálculo de N. ¿Cuánto va a ser N? Facilito, ¿no? Si sabemos que Z vale 56 y el A es 116,
pues n va a ser una resta. N será igual a 116 60 menos 56. menos 56. ¿Y eso cuánto sale? 60. 60. Y esa sería la respuesta. N igual a 60. Está sencillo y veo que sí entiendes el tema muy bien. Así que en el capítulo 1 de química no tenemos ningún problema, Lucero. Estamos bien en ese capítulo. La próxima semana vamos a hablar de 2 capítulos a la vez, de números cuánticos y de configuración electrónica. Y así como hoy día también hemos hablado de átomo neutro y iones, y también de tipos de núcleos, hasta 3 capítulos creo, pero creo que lo hemos entendido muy bien, ¿verdad? ¿O hay alguna duda que quizá de repente por ahí puedo ayudarte o no hay dudas? No, todo se ha entendido bien. Allá, muy bien. No se ha entendido bien todo. Entonces, si puedes, para el próximo capítulo, o sea, el próximo jueves, repasa todo lo de números cuánticos y de configuración electrónica, cosa de que por ahí podemos también hacer más rápido la clase o más fluida. Ya, a ver, siempre te voy a Ok, dejar unos ejercicios, ¿ya? Que dice autoevaluación. ya. Ya, 1, 2, 3 y 4. Por lo general van a ser 4. Entonces, es como una tarea. Claro que no hay ninguna nota de por medio, ya sabrás eso. Pero, ¿qué vas a hacer tú? Lo que yo de esas 4 voy a elegir de repente a 1 o 2 para que tú me expliques la solución del ejercicio. Porque cuando uno explica, aprende más todavía. Así que la próxima clase tú me vas a explicar. Yo te puedo decir, a ver, explícame la número 2. Ya nada más, ¿no? Las 4 no, porque consumimos mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, te puedo decir, a ver, Lucero, explícame la número 3, cómo te salió, por favor. Entonces tú me explicas. Y de ahí ya retomamos con nuestro capítulo siguiente. ¿Está bien? Así vamos a trabajar. O sea, esto te queda como una tarea para ti. Sí, estoy. Ya, muy bien. Entonces, nada más. Creo que eso sería todo por el momento. No hay más. Si no tienes alguna duda, algo, eso sería todo por No, hoy. nada, los ejercicios me los va a enviar después, ¿no? Claro, ahorita, verdad, más bien necesito un correo, no sé si el tuyo o el de tu mamá, no hay ningún problema para poder enviarlo. Ya. El link lo envío al Ya sí, WhatsApp. por el WhatsApp de mi mamá le mando el correo. Ya todo lo mando al correo de tu mamá, al WhatsApp de tu mamá entonces. No, ahí le voy a mandar el correo. Ya está bien. Me lo envías, entonces yo te envío todo esto, todo el material te lo envío al correo que me vas a mandar. Ya, y el link también, el link de Ya, la grabación también. Bueno, nada más, Lucero, entonces ya nos vemos la próxima clase. Chao, nos vemos. ya. Chao, gracias. De qué a ti.